David Torres Ruiz, periodista bolivarense del municipio de Simití. ¿Cuántos años hoy, 12 de diciembre de 2021? Tengo 56 años. Sí. Bueno, ¿qué recuerdos tiene de esta su tierra? ¿Cómo transcurrió su infancia en ella? ¿Cómo era este pueblo hace 56 años? Si me voy retrospectivamente a ese tiempo del viejo Milciades Torres, recuerdo que Simití, la única calle pavimentada era la calle Real y la calle de las Flores. De resto no había más calle pavimentada. Y había muchas calles polvorientas. Nosotros solíamos jugar juegos de ronda, especialmente. La niñez de nosotros se basó exclusivamente en eso, en lo que vivíamos día a día de las cosas cotidianas, los cuentos de espanto y apariciones, el volar cometa, el coger anón de monte, que es una de las frutas endémicas, silvestres de la ciénaga de Simití. Y así pasábamos. Solíamos recorrer todas las calles, era un pueblo muy pequeño, tenía una planta que llegaba a la luz a las 6 de la tarde, y se iba a las 12 de la noche. De resto todo el día a oscuras. Y eso vivíamos en un tiempo vegetativo donde recuerdo tanto unas anécdotas de mi padre que leyendo las enciclopedias que nos trajo a la casa, soñábamos con ir a Francia, a París, a la Ciudad Luz, y él comenzó a recrearnos qué era la Ciudad Luz, cuando de repente se nos sale la idea con mi hermana Patricia de decirle a mi padre que nos llevara a Francia, a París. Entonces él dice, bueno, si ganan el año, yo voy a dejarle de dar una burra, porque cada año le regalo una burra a cada uno de ustedes, mis 6 hijos que tengo acá, por si gana el año. Entonces esta vez vamos a cambiar, vamos a darle un viaje, a pasar unas vacaciones en diciembre a la Ciudad Luz, la capital de Francia, a París, donde está la Torre Eiffel. Ahí van a estar ustedes. Y así fue. Todos nos ilusionamos desde el mes de febrero, pasó marzo, llegó julio, agosto, septiembre, noviembre y terminó el año escolar y ganamos el año todos, recuerdo tanto. Y así fue que le dijimos, papá, ya estamos listos. Y teníamos una perra, recuerdo tanto, en la casa, que era la que daba armonía a la casa. Y cuando de repente sale mi padre, bueno, voy a cumplirles el sueño, voy a llevarlos a Francia. Y así fue, nos preparamos todo para Francia. Y dijo, bueno, David, vaya hasta donde Arturo, que es un señor que vive en La Bota, en Santa Gertrudis. Él tiene una chalupa de aluminio, dígale que venga a recogernos en la mañana porque todos nos vamos para Francia. Todos ilusionamos, guardamos las maletas. Y dijo, no importa que llevemos, papá, ropa para día a día. Dijo, no, lleven una todos los días y allá se cambian. Y así pues estaremos mejor. Y nosotros leyendo, pero si allá se necesita vestidos de frío porque está cayendo nieve. No importa, vayan, llévense eso, que eso lo podemos comprar allá si lo vamos a comprar. Así fue. Arturo llegó a las 8 de la mañana, pero el viejo Milciades, como era tan inteligente, vimos que se subieron todos los hermanos, éramos 6 hermanos. Se sube Milciades, se sube Marcela, se sube Yasmín, se sube Patricia, se sube Lorena y me subo yo. Y de repente estaba la perra toda triste aquí en la puerta que ustedes están observando. Y le dije, y dice mi papá, no podemos dejar a la perra sola en la casa. Venga, súbase, Laika. Era el mismo nombre de esa perra que lanzaron al espacio los rusos. Bueno, se subió Laika, nos fuimos. Cuando llegamos al Cerro de Burgo había una creciente tremenda, estábamos en época de invierno. Cuando vimos que la chalupa no cogió para el lado de Gamarra, sino que cogió para el río Boque. Y yo, esta cosa está como rara. Papá, ¿y por qué? No, tenemos que llegar primero allá para después devolvernos a Gamarra, coger el tren de Palito y coger el buque, el barco, porque no vamos en avión, sino íbamos a ir en barco hasta Francia, París. Y cuando de repente ya íbamos llegando a Tierra Blanca, que era la finca de mi padre, y cuando vemos
un letrero gigante que había mandado a hacer: bienvenido a Francia. Dice: este es Francia, acaban de pisar ustedes tierra francesa, este no es Rancho 9 ni es Tierra Blanca, hoy lo bauticé Francia para que todos en la casa pasáramos una Navidad en Francia, y así es que esta finca se llama Francia. Esas son de las anécdotas de mi padre que recuerdo tanto, y todo el mundo bravo, bravo, bravo. Y hace apenas 2 días que estuve con el alcalde de Morales, de Guit Eslat Barrio, dando una vuelta por un sector del Roble y visitando algunas fincas. Cuando llegaron las 5 de la mañana que estábamos por esa zona, lo primero que se me vino a la cabeza fue esa historia, y recordar también a mi padre. Le dije a la señora de Noé que me regalara espuma porque estaban ordeñando. Nos levantábamos a las 4 o 5 de la mañana para tomarnos la espuma, y es exquisita. Yo pensé que me iba a caer mal porque ya uno de adulto mayor con 56 años creo que no debe tomar espuma de leche, sobre todo salida de la vaca. Y me tomé mis 2 vasos, quedé muy satisfecho recordando mis tiempos del pasado, y ahí estoy. Ese es mi pasado completo. Bueno, Milciades Torres, su padre, fue uno de los dirigentes políticos más avesados, más aguerridos del departamento de Bolívar en la mitad del siglo pasado. ¿Dónde nace Milciades Torres, líder conservador? ¿Cómo era su talante político en época de elecciones y en épocas comunes y corrientes? De los recuerdos de papá es que casualmente era un hombre muy godo, y no era ni siquiera conservador, era godo extremadamente, era laurianista. Y el tío Napo, que era la oposición, era muy pastranista. Se dividían ellos los dos las contiendas electorales, y eran muy fuertes, eran muy reñidas, mucha pelea en sí, pero sin embargo frente a todos era bastante unida. Milciades Torres nació aquí en Simití, yo nací también en esta casa. Esta casa es una de las casas donde nacimos, en una de las habitaciones más antiguas que tiene Villa Milciades, y que es la casa que le da la experiencia de un viejo que fue alcalde 2 veces o 3 veces aquí en el municipio de Simití, fue diputado y también fue cónsul de Panamá. Y esas son las historias muy pastranistas, muy llegado a la casa conservadora, y de la cual pues siempre nos enseñaba que por este montón de Cristo lo único que él quería era que se metieran con todos sus hijos menos con David, que tenía que ser conservador. Y bueno, la verdad es que yo soy de un poquito de unas políticas más abiertas, aunque sigo siendo en esencia conservador, porque me gustan las conservaciones sociales, las historias, el pasado que tiene nuestra tierra y todas esas cosas que hemos conservado a través de generación en generación. Milciades Torres tiene una de las anécdotas que de pronto escribí hace un año, hoy la recopilé, de la época en que se le dio la locura de traer a un pueblo de estos que no había ni luz, sino la luz comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 12 de la noche. Y quería traer en pleno la plenaria de la Asamblea Departamental, y para desgracia de él, un mes de noviembre fue la última sesión de la Asamblea Departamental en 1995, si no me equivoco, 1964, perdón, 64-65, y aprobó sobre todo lo que es traer la Asamblea Departamental a Simití, y se encontró de que ese día murió John F. Kennedy, y el alcalde que tenía toda la fiesta, todo preparado, pues le dice: Milciades, ¿qué vamos a hacer con las 5 vacas? ¿Qué vamos a hacer con los voladores? ¿Qué vamos a hacer con el rombo? Tómenselo, porque ya la asamblea no va, porque el país está de duelo. Y sucede que ahí es que comienza a hundirse ya el gobierno y el mandato político del viejo Milciades, porque le tumban a su alcalde diciéndole que si el país estaba de duelo, Simití estaba festejando con pólvora, ron y comida la muerte de John F. Kennedy. Bueno, muy enconadas las relaciones políticas en ese entonces entre partidistas conservadores y entre conservadores y liberales. ¿Cuál era la relación de Milciades Torres, gran caudillo conservador de Simití,
con los liberales de esta región? Los liberales eran muy pocos. Existían dos fuertes, que era el partido pastranista y el partido laureanista, que era una de Napoleón Barba y una del viejo Milciades. Entre ellos se disputaba. Después, ya en la década de los 77 para arriba, es que el liberalismo viene a tener un poquito de centímetro, pero mientras esos dos existían, se disputaban el poder totalmente. Inclusive Luis Napoleón Barba se puede considerar el alcalde más viejo de Colombia porque duró 14 años en el poder como alcalde, ¿no? ¿Qué recuerdos tiene de Napoleón Barba, su tío además? El viejo Napo era un tipo muy especial, muy cariñoso, muy respetuoso y tenía un carácter muy suave, digamos así. El viejo Milciades era un poquito más de carácter, pero lo que recuerdo de él era que era muy benévolo. Al enemigo siempre lo ayudaba. No era aquel que perseguía, que atacaba, que de pronto quería sacar del ring porque era opositor, no, era más amigable, lo trataba de convencer y de tratar de tirar a la tolda, mientras que el viejo Milciades ya era muy radical. Era un tipo que tenían que ser de él o si no nada, que era la diferencia que había. Hubo muchas disputas entre los dos, pero al fin se entendían, porque en la época de Eutimio Gutiérrez Manjol, época en que nace la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, hay una anécdota muy especial cuando llegan los curas a Simití a hacer ese convenio y que casualmente comienza ese escollo entre el padre Eutimio, que fue sacado por el gobierno nacional debido, no por Napo, claro que hubo un enfrentamiento con Napo antes y que el viejo Milciades fue solidario con él. Lo más importante de este caso es que Eutimio sale del país, pero no regresa, se va para Ecuador. Y mientras que los otros curas que fueron expulsados de Colombia, en el cual se encuentra el padre Alain, el padre Pérez, ellos sí regresan y regresan con otro que se me olvida, son 3 de los 3 curas, 4 con Eutimio, y solamente regresan 3 a ser combatientes del ELN. José Antonio Jiménez. José Antonio Jiménez, exactamente, sí señor. Sí. Bueno, ¿cómo se vivió esa época? Usted estaba muy bisoño para eso, pero ese que ha sido uno de los momentos candentes de la comunidad de Simití, la construcción de su colegio, todas esas fuerzas que encauzó el padre Banjón. ¿Qué recuerdos remotos tiene de eso? Bueno, nosotros estuvimos averiguando mucho de quién construyó y quién no construyó. La verdad es que el trabajo arduo se lo dio el padre Eutimio Gutiérrez, pero también hay que agregar que frente a la construcción del colegio, del primer colegio, se debe también al viejo Milciades, inclusive a Eugenio Mendoza, que era tesorero. Él mismo me cuenta que fue un trabajo en equipo, pero que debido a las circunstancias y a las divisiones que habían ya con el viejo Napo, pues los enfrentamientos hacían que esto fuese dilatado. Pero fueron enfrentamientos, inclusive cogieron a piedra la casa del tío Napo. Recuerdo yo que todos lo rodeamos, todos nos metimos dentro de la casa, inclusive yo como pequeñito, que tenía aproximadamente 7 años, recuerdo tanto esa escena de violencia que hubo directamente ahí en ese enfrentamiento entre el cura. Pero fue un enfrentamiento que gracias a Dios pasó, se curaron las heridas y que esa es la historia, que hay que volverla a contar, pero no hay que volverla a repetir, porque ya estamos en un siglo XXI donde las cosas se piensan de otro modo más diferente. Bueno, el advenimiento de la guerrilla, especialmente la del ELN, que tuvo como su paraíso en las épocas más difíciles del sur de Bolívar. ¿Cómo recuerda esos tiempos, las tomas por parte de la FARC? ¿Qué vivencias puede contarnos? Bueno, Simití vivió uno de los momentos más difíciles con lo del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, pero la primera toma que yo la registré y la grabé, si no me equivoco, fue en el año de 1997, por allá, en un 27 de diciembre o 26 de diciembre, fue la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, exactamente. Esa toma guerrillera, no, perdón, te estoy hablando del año de 1987 exactamente, estaba haciendo yo el primer
semestre de periodismo en Impao, en Bogotá, y allí pues vine y grabé la toma, grabé uno de los hechos, me puse a grabar, a experimentar qué sentía, y eso fue lo que me dio pie a conocer mucho sobre el orden público en el sur de Bolívar, y hoy me considero un periodista en zona de alto riesgo debido a que sigo emitiendo después de 35 años o 30 años de hacer periodismo, sigo emitiendo noticias de orden público en este territorio. Y la presencia del Ejército de Liberación, a pesar de que estamos ya en el pleno siglo XXI, se ha mermado bastante, ya hay enfrentamientos entre la misma guerrilla, ya no, eso no se veía antes. Hace apenas 3-4 meses un enfrentamiento salvaje entre la FARC y el ELN, y esto nos da una muestra de que la guerrilla está en total deterioro debido a la influencia del oro y del narcotráfico especialmente. Bueno, ¿cómo se vivió esa toma? ¿A qué horas empezó? ¿Cómo se dan cuenta de que ha llegado la guerrilla y que empezó el combate, y cuánto duró? Esa primera toma la hizo la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que era la combinación entre la FARC, el EPL, el ELN y otros grupos más de la guerrilla, porque ellos todavía no tenían esa fuerza para tratar de meterse a los pueblos. Más de 200 guerrilleros incursionaron, eso fue en 1987 exactamente, en un 27 de diciembre, este año pues cumplirá unos años bastante largos, de los cuales se tomaron totalmente al pueblo, pero no se tomaron la policía no fue vencida y tampoco ha sido vencida, solamente contamos la historia casualmente de que en esa toma existía un capitán que se llamaba Bonilla de la Policía Nacional, el cual se le enfrentó porque él fue llamado hacia San Pablo, que San Pablo era jurisdicción en ese tiempo de Simití, policialmente, y vamos a ver que allá se encontraron, y el tipo vistió a todos los policías de guerrilleros del Ejército de Liberación, se le introdujo al casco urbano, y eso ocurrió un combate muy fuerte que casualmente destruyó, hubo una matazón por parte de la guerrilla. Fue el hombre que más bajas le dio a la guerrilla en el sur del departamento de Bolívar en ese combate de 1987 exactamente. ¿Cómo terminó la toma? El saldo, el estado anímico en que quedó el pueblo después de ese hecho cruento. Te cuento, Tarrá, que una de las alegrías que le daba a la policía las tuve yo en dos versiones, fueron en las dos tomas guerrilleras. Cuando ya yo llegaba con mi pequeña cámara de video a grabar la toma guerrillera, los policías se sentían alegres. Cesó la terrible noche, cesó los combates, cesaron los enfrentamientos, y eso para ellos fue una de las cosas. La guerrilla se sintió vencida y se llevó inclusive un policía revuelto entre ellos porque estaban vestidos del mismo guerrillero. El policía fue asesinado en Paredes, lo que hoy es el puente de Paredes, en la vía Simití-San Pablo, y lo mataron y nunca lo entregaron a sus familiares debido a que ellos señalan de que la muerte del guerrillero del policía tenía que quedar igual que la muerte de los guerrilleros, que fueron más de 30. Inclusive ahí murió el famoso sastre de San Luis, y que era evangélico, y ahí murieron mucha gente que tenía que ver con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Fue un enfrentamiento muy cruel. Ya los combates que se registran hoy en día son de muy difícil, o sea, de diferentes categorías o características, debido a que ya esto está superpoblado y que existe un batallón de selva número 48, que es el que controla con la fuerza de tarea todo el sur del departamento de Bolívar. ¿Otras tomas? En el año de 1997, si no me equivoco, yo grabé los soldados secuestrados de Morales. En la incursión que se hizo en Morales, me llevó la guerrilla para filmar estos soldados. Yo los filmé y los transmitieron en Noticias 1, que era la Noticias 1, no recuerdo, Noticias Nacional, Noticiero Nacional, por parte de un corresponsal que ellos tenían, que era Javier Santoyo de Bucaramanga. En esos tiempos era muy prematura, muy vegetativa la información en el sur de Bolívar. Yo fui el que filmé los soldados secuestrados y filmé también el último combate donde
La policía también salió bien librada, a pesar de que la guerrilla se tomó el primer piso y le puso candela como si fuera una caldera, y se resistieron por un teniente Moreno. Moreno le señalaba a los policías también que si se entregaban, él mismo los mataba, que no había que entregarse, sino que combatir a la guerrilla. En ese momento conocimos muchas de las historias de Gallero, de Samuelito, de Boris, de Fidel, de muchos Samuel, muchos de los guerrilleros que hoy viven, La Panchita, en fin, cientos de guerrilleros que conocí yo en ese tiempo y que hoy hacen parte de la historia que nosotros hemos vivido y que gracias a Dios se ha superado, no mucho, pero sí diría yo que en un 60%, porque yo creo que faltarán muy poquitos años para que la guerrilla se extermine totalmente, porque el narcotráfico y la minería criminal las está acabando completamente y ya se están volviendo más un grupo de narcotráfico, un grupo económico, de mucha fuerza económica, por beneficios propios que por beneficios revolucionarios. Ya no se escucha en el sur de Bolívar, por ejemplo, lo que hacía Samuel cuando se cogía o detenía los carros que iban de San Pablo hacia Santa Rosa del Sur con los víveres, que los repartía, que hacía las navidades para los niños, que no usaba gin porque era enemigo de los gringos, que no veía película americana porque odiaba a Estados Unidos, que no tomaba ni siquiera Coca-Cola. Era un tipo que tenía una definición política y que hablamos con el presidente de Álcalis de Colombia y se negó de que él había pertenecido o trabajado en Álcalis de Colombia, pero Samuel en vida en una entrevista sí me señaló de que él trabajó y que fue un sindicalista de la parte de Álcalis, que yo considero ha sido el mejor guerrillero de los últimos años del ELN, que fue asesinado o dado de baja, digamos así, después de que penetraba de Venezuela hacia el sur de Bolívar en la parte de San Pablo. Si no me equivoco, fue el año pasado casualmente. ¿El nombre de pila era cuál? Samuel, no recuerdo bien el nombre de pila, pero sí lo logramos cuando llamé a la persona del sindicato de Álcalis de Colombia. Me dijo que ya Álcalis de Colombia que no existe. Exacto, y que nosotros le dimos el nombre de Samuel, pero lo único sí cierto fue que cuando entregaron el cadáver a medicina legal, el cadáver de Samuel, el guerrillero que jugaba ajedrez, que leía libros, que hablaba del Che, que hablaba de la revolución de Cuba, que hablaba de Fidel Castro, que hablaba de unas costumbres de poder defender la cuestión de la revolución cubana, ya eso se acabó. Él fue enterrado en Cartagena de Indias. Bueno, la otra parte, la segunda parte de la violencia paramilitar, ¿qué recuerdos tiene? ¿Cómo se vivió? Yo viví todas las violencias, ya yo soy un tipo, digamos que ha pasado todas las etapas de violencia. Yo recuerdo desde mis inicios de niño con la chusma, en la época mi padre hablaba mucho de la chusma liberal y conservadora en la entrada del Cañito, que Samuelito se perdió, que una mujer le abrieron el vientre, le sacaron el bebé y le cortaron el pene al bebecito y se lo metieron en la boca. O sea, escenas sangrientas, horrendas. Esa se vivió ya en el año de 1997 para arriba, cuando llega Popeye. Yo fui el primer periodista con Vidal Humberto Abreu de 24 horas que pudo dar contactos con Popeye. Ese Popeye fue el primer paramilitar que entró e incursionó en el Cerro de Burgos, donde yo también hice presencia cuando mataron a Molina y Andrés Molina, exactamente, que los combatió. Yo grabé esa escena y grabé también en el momento que iban a quemar a Molina y que gracias, pues, digo yo que a la presencia mía, los paramilitares huyeron porque pensaban que venía mucha gente después de hacer la masacre de 3 o 4 personas en el Cerro de Burgos. Ahí comienza la era de lo que se llama Julián Bolívar y Ernesto Báez. Horrenda, terrible la época de los paramilitares. Ellos tuvieron una política de embarazar, de mezclarse en la sociedad y embarazar mujeres, y es así que el resultado de un trabajo de investigación dio como resultado, valga la redundancia, de más de 500 niños paramilitares en el sur de Bolívar, porque se mezclaron con nosotros, con nuestra genética. Y ahí es donde una vez hablando con Orlando Falborda en Monpós,
me hablaba de que somos o pertenecemos a la cultura de la violencia, aunque la querramos borrar. Yo creo que esa es una de las anécdotas. Estuve muy cerca, posiblemente tan cerca a Carlos Castaño, dialogué con él, me invitó para conocerme porque yo emití una noticia, recuerdo tanto en Bogotá, sobre el asesinato de un homosexual y que sacaron a todas las lesbianas y homosexuales del municipio de Simití. Yo fui el que puse la cara por las lesbianas y los homosexuales. Y de ahí que este señor me quería conocer para ver qué gallito era yo. Y vamos a ver que cuando se dio que yo era más débil, que todo el mundo se echó a reír y me invitó a algo que a él le gustaba mucho, que era el jugo de guanábana. El jugo de guanábana que él le llamaba bat. Nosotros nos tomamos un jugo. Cuando yo probé el jugo, me lo quita de la mano y le dice, bueno, periodista, ahora sí tómese el jugo que usted quiera. Yo seguí, me tomé el otro, porque él después en el diálogo que tuvo siempre me decía y me lo repitió varias veces, que el miedo de él era que lo envenenaran y que han intentado envenenarlo porque muchas veces botó el jugo y murió un perro que se tomó el jugo o una carne envenenada. Esas fueron las anécdotas de conocer. Yo tuve la oportunidad de conocer y de conocer a todos los altos mandos del ELN y de la guerrilla y de los paramilitares. Estuve muy cerca porque yo soy de Simití, yo soy de una zona de alto riesgo, una zona donde hemos visto confrontaciones de guerrilla y paramilitares mucho. Por eso es que a veces tomamos partidas en las decisiones sociales y políticas que se hacen o se realizan, porque aquí hay unos mercaderes políticos que quieren imponer y quieren prostituir esto, cuando nosotros hemos luchado mucho en la vida frente al conflicto armado para que otros sean los beneficiados. Bueno, la ola 4G, como le dicen algunos, de la violencia, esta de la BACRIM, que ha sido quizás más inclemente que las otras según algunos conceptos, algunas opiniones. ¿Qué puede contarnos de eso? Yo creo que la violencia, el único municipio que yo cubro mucho con violencia es San Pablo, inclusive un poquito Cantagallo y Puerto Wilches. Ese eje es donde se desarrollan la mayoría de las confrontaciones de orden público, los asesinatos, genocidios, asesinatos horrendos, horribles, y eso nos hace a nosotros focalizar el problema. Pero las BACRINes y todos estos grupos se han focalizado más en la comercialización del oro y la coca, que es lo que vengo diciendo, y ya no en el sentido del bienestar social de la comunidad ni de los hechos. Simití, yo hice un curso hace mucho tiempo de corresponsal militar, fui invitado, y cuando estuve en la escuela, uno de los generales que me regaló a mí el diploma, porque eso se llama cuello, eso no me lo gané yo, es un diploma, yo me gané el del curso, pero el de mejor no pude serlo porque primero de pronto acerté en el tiro en Tolemaida, pero no fui el mejor atleta, no fui el más rendidor, no fui nada. Me dieron por ser uno de los periodistas que manejo más orden público en Colombia. Y es así que cuando me dice, ¿de dónde es usted? Yo le digo, yo soy de Simití, Bolívar. Y me dice, Simití es el pueblo de los 7 problemas que he tenido, de los 7 dolores de cabeza. ¿Por qué así, mi general? Porque fue el primer pueblo donde izaron una bandera del ELN en pleno comando de policía. Fue el primer pueblo donde hubo un secuestro colectivo de políticos. Es un pueblo donde dijeron que Castaño dijo que iba a colgar la hamaca y la colgó. Y para nosotros eso fue difícil. Fue el pueblo donde, bueno, él cuenta 7 y termina con el secuestro del avión Fokker 50 de Avianca en la parte de Simití. Dice, y es tanto que allá fue donde cayó el avión Fokker 50 de Avianca, y ha sido 7 problemas para nosotros. Ahí están los 7 problemas, David, que ha tenido Simití, que ahora se me escapan. Entre eso está toda la situación de orden público en el municipio de Simití. Bueno, David, usted descendiente de las 2 ramas con más tradición política en el municipio de Simití y en la parte sur del departamento de Bolívar. ¿Aspiró en alguna vez fallidamente a la alcaldía? ¿Por qué se dejó de la política?
Yo me alejé porque ya había que darle espacio a la gente, uno no puede ser terco en la política. La visión mía era colocar a Simití al igual que cualquier pueblo europeo. Y eso nos da porque Simití tiene una geografía estupenda. Es una geografía donde se podían hacer 3 canales que yo los tengo mentalizados, hacer un eje ambiental para que la gente viva de eso. Pero no me copiaron. Y yo que fui, tal vez por mi padre, siempre enemigo aférrimo del ELN, el ELN nos quitó la primera elección, la perdimos por 16 votos, recuerdo tanto, con Félix Tres Palacios. La segunda la perdimos un poquito con más votos, creo que con 50 y pico de votos con Candelario. Y la tercera sí tuvo más de 101 votos con Vicente Mejía. Pero lo irónico fue que a mí me ganaban con trampa. Y les voy a decir por qué. Porque la primera nos la quitó el ELN y la segunda nos la quitó los paracos. ¿Eso qué quiere decir? Que si David le hubiese recibido a alguno de esos paramilitares 50 millones de pesos ofrecidos, o si le hubiese recibido a Samuelito 20 millones ofrecidos, estoy seguro de que hubiera aparecido en la lista de los parapolíticos y usted estuviera untado como están untados cientos de políticos en el país. Yo soy enemigo de los violentos, sea de izquierda o sea de derecha. El único objetivo que nosotros perseguimos es que no se roben la plata, y por eso he tenido problemas con fiscales, con jueces, con guerrilla, con paramilitares, hasta con gente del común. Con alcaldes me han pegado, me han dado duro, me han reventado la cara, me han dañado las cámaras, porque aquí todo esto era primitivo para hacer periodismo, y yo soy muy fuerte en hacer noticias en esta zona, y por eso he sido perseguido por muchos de ellos. Gracias a Dios, un gran amigo ahora que tengo, el de seguridad, el doctor Ardila, me decía aquí casualmente en este mirador que la divinidad me ha defendido mucho. Yo creo que sí. Uno de los milagros que han hecho conmigo es la Virgen de la Original, ser la patrona de las víctimas del conflicto armado, porque desde su reseña histórica comienza casualmente defendiendo a los simiteños como una mujer cabellona que se para en la mitad de la ciénaga para evitar que uno de los chusmeros entrara a masacrar y a quemar a Simití. Bueno, algo que no le haya preguntado, algo que usted quiera manifestar en esta entrevista, David, ya para finalizar. Yo creo que David Torres es una persona que ha vivido siempre con el conflicto armado. He tenido el honor de conocer a Zapateiro Altamiranda, de conocer a todos los comandantes del ejército, pero eso sí, ser neutral e imparcial. El día que David Torres tenga tendencia a dar información de acá o tenga tendencia a dar información de aquí, ese día sí pierde todo. ¿Por qué se los digo? Porque ahora en la entrada de la FARC, del 37 frente de la FARC o de la disidencia al sur de Bolívar, imagínense que la misma guerrilla me mandó a mí mate 50 guerrilleros del ELN para que yo los publicara o se los mandara a Zapateiro, que presuntamente es amigo mío. Yo no puedo hacer eso, le dije a la FARC. Usted busque el medio con otra persona y no conmigo, porque yo soy el periodista. ¿Qué hice yo como periodista? Lo borré y le dije, mándeme noticias, yo quiero noticias, no quiero coger jóvenes de Simití o de Santa Rosa o de San Pablo de Morales que pertenecen a la guerrilla. Esa no es mi tarea. Mi tarea es informar, y eso ha hecho que mi fortaleza sea fuerte. Por eso es que cuando un maestro de educación es amenazado por la guerrilla, yo lo desmiento. Cuando un maestro es amenazado por los paramilitares que lo hacían con el pretexto de ser trasladado, eso es mentira. Si la Secretaría de Educación o el gobernador o el secretario de Educación traslada a un maestro en este momento, yo lo puedo desmentir porque tengo todas las pruebas para decir que ya ni al periodista amenazan. Y eso es fundamental y es un gran logro para el periodismo en el sur de Bolívar, porque yo soy periodista en zona de alto riesgo. Bueno, David, muchas gracias. Gracias a usted, mi querido Tarrá, por esta entrevista, y aquí seguimos siempre luchando día a día con las noticias para darle a conocer a los pueblos, a las familias más remotas perdidas en la selva, todo lo que ocurre en el sur del departamento de Bolívar.